Listo. Entonces, habíamos dicho que en la optimización de consultas llevamos la consulta al álgebra relacional, luego a la forma canónica y luego elegimos procedimientos de bajo nivel que sean candidatos de acuerdo al contexto. Y ahí juegan un rol importante los índices. Los índices son como los índices de los libros. Recordemos que el índice de un libro, los índices de un libro en realidad, nos ayudan a encontrar la información más rápido. Entonces yo busco el tema que me interesa, veo la página y me voy directo a la página. Ese mismo rol juegan los índices acá en bases de datos. Entonces, si nosotros tuviéramos la tabla empleado que estamos viendo acá, nosotros podemos crear un índice sobre el atributo CI. Entonces, este índice, fíjense, tenemos el atributo CI y acá tenemos los datos ordenados por CI. Entonces, hemos copiado todos estos carnets que tenemos acá y los hemos ordenado. Acá tenemos las direcciones donde están los datos en empleado y entonces el índice tiene punteros a esas direcciones. Entonces, el carnet de identidad 1 se encuentra en la dirección 4, como vemos acá. El carnet de identidad 2 se encuentra en la dirección 1, el carnet de identidad 3 se encuentra en la dirección 6 y así sucesivamente. Aquí la clave del índice es CI porque yo he ordenado por CI. Aquí tengo otro índice, que es otro archivo auxiliar, donde tengo los datos ordenados por nombre. Entonces la clave del índice es nombre. Fíjense que aquí los datos están ordenados por nombre, entonces Albert está en la dirección de 3. Entonces, veo, aquí tomo los datos de Albert. Y así Fabi está en la dirección 9, ¿no? Entonces, son archivos auxiliares que yo puedo crear y borrar como administrador de bases de datos en el momento que yo quiera sin que esto afecte a los datos de mi base de datos. Entonces no tengo que tener miedo de borrar índices porque no es que se me van a borrar los datos. ¿Ya? Em, em, entonces los índices, como dice acá, estoy viendo si hemos dicho todo, juegan un rol importante a la hora de elegir el procedimiento candidato de bajo nivel. Por ejemplo, si hago yo una consulta, si digamos mi consulta es, eh, si mi consulta fuera select asterisco from empleado where dirección igual Avenida Beijing, digamos, no sé qué. Entonces, si yo hago esta consulta, el gestor va a ir a ver qué índices tiene. Tiene estos dos índices. La clave aquí es CI, la clave aquí es NOM, entonces no le sirve ninguno de estos índices. Va a tener que hacer una búsqueda secuencial en esta tabla. Entonces el índice no le va a servir en este caso. Pero si yo tuviera select asterisco from empleado where CI igual 5, entonces el gestor va a ver que tiene un índice sobre el atributo CI, que es justamente sobre el que tengo que buscar. Entonces va a elegir búsqueda binaria, va a buscar aquí el carnet de 5, lo va a encontrar, está en la dirección 11, se va a venir acá y va a devolver los datos de la dirección 11. Entonces va a responder más rápido. Nosotros podemos crear índices a través de sentencias SQL, del lenguaje DDL, del lenguaje de definición. Entonces tenemos create, cluster index, CIX, empleado CI, on, empleado CI. Entonces yo acá le estoy dando el nombre al índice, ¿no? Esto verde es el nombre del archivo índice. Acá digo la tabla y sobre qué atributo voy a ordenar. Este atributo puede ser compuesto.
Lo mismo acá, estoy creando un índice y sobre la tabla empleado y el atributo nom. Entonces, acá le digo la clave del índice. Nosotros podemos tener índices que incluyan otros atributos. Por ejemplo, acá estoy creando un índice CIX empleado, CI nom direct, on empleado CI. Entonces, la clave de mi índice es CI, pero estoy incluyendo estos otros atributos, nom y dirección. Entonces, en mi índice, además de tener la clave y las direcciones, tengo otros atributos de esta mitad. Entonces, por ejemplo, el carnet de identidad 1, que es Ariel ahorita, 1 Ariel, que está en la dirección de 4, e incluyo Calama 5 y su nombre, ¿no? Calama 5 y su nombre. ¿Sí? Entonces me permite incluir esos datos. ¿Alguien me... Carlo, sí, se podría, pero sería diferente. La diferencia sería, bueno, en este caso no se va a ver porque como está ordenado por CI, no se va a ver. Pero si tuviera, a ver, les voy a mostrar mejor en Excel. A ver, si tuviera una tabla, aquí creo que tengo algunas tablas. Em, ya, si tuviera, si tuviera esta tabla, si tuviera esta tabla, nos vamos a concentrar en esta tabla. Pucha, estoy, ya, ahora sí. No, es más arriba. No sé qué he hecho. Me he perdido en el detalle. Ah, es que estaba abajo este asunto. Ya. Si tuviera esta tabla y yo hago create index, qué sé yo, on a x, a, entonces se van a ordenar los datos por los dos. Entonces primero va a aparecer 9.2, luego 9.5. Mentira, primero va a aparecer 5.3, ¿no? O sea, el índice XX, el índice, el índice XX va a tener los atributos X y A. Y y aquí puedo poner include, a ver, include, sí, lo que pasa es que en Z,
Ya tú dices XZ en lugar de XA. No, no, incluye Z. Ya, incluye Z. Entonces, claro que si el índice es único, no quiero rayarlos con eso. Ya, bueno, el asunto es que primero va a aparecer 5, 3. Luego va a aparecer 5, 7. Luego va a aparecer 9, 5. No, 9, 2. Y luego va a aparecer 9, 5. Para no rayarlos, vamos a eliminar acá el, vamos a eliminar estos. Voy a eliminar este. Así lo voy a poner para que tengamos la idea. Entonces va a ordenar por esto. Y va a incluir, bueno, si incluye Z, va a aparecer aquí. Voy a poner el 100 primero acá. Ya. A ver, Z, vamos a ver. 5 3 sería 200. 5 7 sería 8. 9 2 sería 4. Y 9 5 sería 100. Ahora, si yo tuviera, no sé cómo explicar. Si yo tuviera acá otro 9 2, digamos, y aquí tuviera 80, entonces tendría acá 9 2 80. Es decir, aquí Z no está ordenado. Primero está el 80, luego el 4. ¿Ya? Si es que el 80 estuviera acá y el 4 acá, digamos. En cambio, si yo hubiera puesto este Z acá, entonces el 8 tendría que estar arriba y el 200 abajo. No sé si me dejo entender. Acá es por lo que va a ordenar, ¿no? Entonces toma los dos. Ya, ¿Sí? Sí. en este caso, Cuando yo tengo una clave ajena compuesta, digamos, ¿no? Mi clave ajena es compuesta. Cuando yo tengo una clave principal compuesta, tengo que ordenar por ambos atributos. Entonces, sí tienes razón. Normalmente yo elijo mis claves principales que van a ser referenciadas, las elijo por, trato de que sean simples si es que van a ser referenciadas. Si son compuestas, entonces pueden ser compuestas, pero entonces lo ideal es que no sean referenciadas. Entonces, si yo tengo una clave principal compuesta, entonces mi índice tiene que ser compuesto porque yo voy a buscar por ambos atributos, no solo por uno. Entonces, no sé si te he contestado, Juan Carlos, ¿no? Sí. A ver, no te he escuchado bien el objetivo, ¿cuál la razón de qué? Ya, ¿para qué incluir esos atributos? Sí. Acá, si tuviera, por ejemplo, esta consulta, si digamos tengo select nom dirección from empleado Juersei igual a 9. Si yo tuviera esta consulta y utilizara este índice, a ver, voy a
Ya, voy a hacer aquí mi consulta. Aquí la pondré, ya. Si digamos yo hiciera select em, nom direct from empleado where CI igual 5, 4, digamos. Si yo hiciera esta consulta y solo tuviera este índice, no tuviera el otro, entonces tendría que buscar aquí, encuentro el 4, la dirección es de 8, entonces para obtener el nombre y la dirección, tengo que ir a la dirección 8 y, em, y devolver Patti Potosí 8. En cambio, si yo hiciera esta misma consulta teniendo este índice, entonces yo encontraría aquí 4, pero como me han pedido el nombre y de la dirección, entonces devuelvo Patti Potosí 8. No sé si con eso te respondo. Eh, no sé si te escucho entrecortado, pero no sé si te he entendido. Si es que buscas acá, puedes buscar aplicando búsqueda binaria porque los datos están ordenados por el carnet. Pero una vez que encuentras rápido, tienes que ir no a buscar, te vas directo a la dirección. Entonces, no es que no sea eficiente, es eficiente, pero tardas un poquito más porque tienes que irte a la dirección. Entonces, digamos, yo estoy buscando el alumno con carnet 4, está en la dirección 8, entonces me voy directo a la dirección 8 a leer esos datos. Ya no tengo que buscar, ¿ya? Sí, son punteros, ¿ya? Son punteros. En cambio, acá también aplico búsqueda binaria porque está ordenado. Me voy y está en la dirección 8, pero como tengo los datos ya en el archivo, en mi índice, entonces, ¿para qué ir a esa dirección a encontrar la información? Directo los tomo de aquí. No sé si con eso te quedó más claro. Son, pero no te he escuchado. ¿Puedes repetir, porfa, otra vez? ¿Cuándo, cuándo no te he escuchado? Más fuerte, acércate a tu micrófono, por favor. Ya. Cuando, más lento háblame para que te entienda. Exacto. Si casualmente tu consulta va a trabajar ay, perdón, casualmente tu consulta va a trabajar con justo el nombre y la dirección, y tú casualmente tienes este índice que tiene el nombre y la dirección, entonces ya buscas el alumno con CI4 por búsqueda binaria y ya tienes la respuesta acá, entonces ya no tienes que ir a buscar acá. Pero si en tu consulta además estuviera el teléfono, entonces igual tienes que venir a la dirección 8 para obtener el teléfono. Entonces un poquito más de tiempo. ¿Sí? Ahora este índice obviamente va a ocupar más espacio porque estoy añadiendo atributos, entonces hay que ver si conviene o no conviene, de acuerdo ahorita vamos a ver más adelante, ya no me quiero adelantar para que me entiendan mejor después. No sé si está más claro, Carlos y Juan Carlos. Sí, súper, súper. Yo tengo que Ya, 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 después me hacen las preguntas. Ahora, fíjense acá, cuando
cuando nosotros tuviéramos que hacer esta consulta, ¿qué haría el DBMS si ejecuta esta consulta Q2 y tiene la tabla empleado y tengo estos tres índices? ¿Qué pasaría cuando yo hago esta inserción? Tendría que añadir el empleado acá y venir a actualizar el índice acá. Entonces he añadido el empleado 99, entonces tengo que añadir al final, tiene que estar ordenado. El empleado se llama Paco, entonces tengo que añadir aquí al otro Paco con su dirección y acá también. Entonces, los índices tienen un costo y es el costo de actualizarlos. Tienen un beneficio, que es a la hora de hacer consultas. Entonces, a la hora de hacer consultas, mientras más índices cree yo, como DBA, el gestor va a tener más herramientas para poder aplicar algoritmos más eficientes a la hora de hacer las búsquedas, los joins y demás. Pero si yo actualizo las tablas, si actualizo la tabla empleado, eso va a tener un costo. Voy a tener que ir a actualizar cada uno de los índices y entonces mi base de datos se va a poner más lenta. O sea, fuera de ser un beneficio, va a ser un costo. Entonces, no es cuestión de que yo cree índices por doquier. Por ejemplo, si yo tengo este índice, como bien Juan Carlos estaba viendo, ¿con qué motivo tener también este índice? Tengo que elegir o tengo este, porque tienen un costo a la hora de actualizar. Entonces me tengo que quedar con algún. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver si la mayoría de mis consultas, para eso hay estadísticas que nos ofrece el gestor para ver qué consultas tienen, son más utilizadas, qué índices, perdón, son más utilizados, qué índices son menos utilizados, qué índices se utilizan más en los selects, qué índices se utilizan en es decir, este índice ha sido actualizado tantas veces, este índice ha sido utilizado en una consulta tantas veces, entonces ahí veo el costo-beneficio y tomo decisiones como DBA. ¿Ya? Entonces, jamás tener índices parecidos, porque es un costo, es como que yo tenga dos computadoras, me compre dos computadoras al mismo tiempo, ¿no? Entonces estoy incurriendo en un costo adicional. Puede que me sea más cómodo, en una voy a dar mis clases y en la otra voy a hacer mi trabajo, pero me va a significar mayor costo sin motivo. Puedo usar la misma computadora, más, más o menos lo mismo. Entonces, a la hora de hacer consultas, los índices de película, pero a la hora de actualizar, los índices más bien me van a hacer, me van a dar problemas de rendimiento en la base de datos. Entonces, el uso de índices tiene un costo a la hora de realizar actualizaciones, o sea, insert, updates, deletes. El administrador debe evaluar cuándo usar un índice, viendo la cantidad de lecturas en que éste se usa versus la cantidad de actualizaciones versus la cantidad de veces que se tiene que actualizar ese índice. Si solo se harán lecturas, los índices mejoran el rendimiento de la base de datos. Si se harán escrituras, puede ser que el rendimiento sea perjudicado. Entonces, los índices pueden ser creados y borrados por el administrador, tomando en cuenta cantidad de datos, tipo de consultas que se aplican a la base de datos, analizando planes de consulta y viendo sugerencias del gestor. De hecho, cuando nosotros hacemos consultas en SQL Server, el gestor nos hace sugerencias. Les voy a mostrar más adelante. Nos sugiere, tu consulta sería más eficiente si crearas este índice. Te hace sugerencias, ¿no? Entonces el DBA tiene que estar atento a eso y puede hacer cambios de acuerdo al momento. Por ejemplo, si imagínense que tenemos nuestras tablas con las que hemos trabajado para practicar. Alumno, materia, nota. Digamos que yo estoy en época
yo he creado varios índices para materia. I de X M1, I de X M2. Tengo esos dos índices de materia. Tres, digamos, para ser exagerado. I de X M3. Y entonces estos índices van a hacer que cuando los alumnos quieran ver qué materias están en oferta y demás, la respuesta sea rápida porque como le he creado las condiciones al gestor para que las búsquedas las haga rápida, va a responder más rápido. Pero, ¿qué pasa si estoy en época de cambio de plan de estudios? Entonces, cada vez que añada una materia, se van a tener que actualizar estos índices y entonces el rendimiento de la base de datos va a disminuir, ¿no? Voy a tardar mucho al hacer las actualizaciones. Entonces, el DBA puede borrar estos índices, drop index y de XM1, sin problema, sin que eso le afecte a los datos, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que estamos en cambio de plan de estudios, los alumnos no se están inscribiendo, entonces yo puedo borrar esos índices hasta que termine la actualización, entonces luego los creo nuevamente. No sé si mi ejemplo es así súper simple como para que me entiendan, ¿no? Entonces yo tengo que ver como DBA el momento, ¿no? Esta tabla va a ser actualizada o es solamente de lectura, entonces le puedo crear los índices que yo quiera y el gestor va a volar a la hora de hacer las consultas. Pero si esta tabla va a ser actualizada todo el tiempo, tengo que ver costo-beneficio. Esa es la idea. Entonces, para crear índices yo puedo usar sentencias DDL, create unique index. Esto es para que cuando el índice es único, cuando no va a tener repetidos, sobre, digo, la tabla y las columnas que van a ser incluidas. Puede ser más de una, como les había dicho. Pero, por supuesto, aquí hay que ver. Hay dos tipos de índices. Un detalle, hay índices cluster, que son índices físicos, e índices no cluster. Los índices, por defecto, cuando yo hago un create index en SQL Server, se asume que es un índice non-cluster. Los índices cluster son físicos, entonces para cada tabla solo hay un índice cluster. ¿Ya? Entonces los dos tipos de índices, bueno, en realidad hay más índices, pero los usados en bases de datos operacionales son dos, los índices cluster y los non-cluster. Los índices cluster son físicos, es decir, son a la hora de añadirse datos, el gestor ya va ordenando los datos, va guardando los datos en ese orden, por eso es que son físicos. Entonces mi tabla original está ordenada, almacenada en el orden del índice cluster. Por eso es que hay uno solo por tabla. Uno solo por tabla. En cambio, los índices non-cluster pueden ser varios y la tabla puede está en otro orden, ¿no? Son los archivos auxiliares. Así es como maneja SQL Server al menos, ¿ya? Pero sí hay en los otros gestores también hay más o menos esta idea. De hecho, en MySQL también hay índices cluster y no cluster, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de sentencias de índices, ¿no? Le doy el nombre a mi índice, perdón, el nombre sería acá, ¿no? El nombre a mi índice, siempre tratar de que el nombre sea descriptivo, ¿no? Aquí es un índice sobre la tabla materia y el atributo sigla. Es un índice sobre la tabla nota y el atributo CI sigla. Y así. Yo puedo borrar índices a través de sentencias SQL utilizando drop index, el nombre del índice y la tabla.
Em, en SQL Server hay que especificar la tabla, pero en realidad podría bastar con drop index, nom índice, ¿no? Esto va a variar un poco de gestor a gestor, pero en general son las sentencias estándar, ¿no? Drop index, create index, eso van a encontrar en cualquier gestor. Veamos cómo ustedes pueden hacer este tipo de experimentos, ver el efecto de tener un índice en una consulta. Digamos que yo tengo la tabla persona y tengo esta consulta. Quiero obtener todos los datos de persona donde apellido igual Shannon. Esto yo he hecho en una base de datos que he cargado automáticamente con estas aplicaciones que permiten cargar bases de datos con datos. Por eso es que aquí el apellido está en inglés, porque la aplicación que he utilizado generaba nombres en inglés, ¿no? Entonces, si ejecutamos esta consulta sin tener índices, vemos que el costo es este. Y vemos que ha utilizado el índice cluster que SQL Server crea por defecto sobre la clave principal. ¿Ya? Entonces, por defecto crea un índice cluster sobre la clave principal. Aquí les voy a mostrar en SQL Server dónde está. Yo tengo esta tabla alumno y aquí fíjense tengo mis índices y aquí yo este índice no lo he creado. SQL Server crea automáticamente un índice físico, un índice cluster por la clave principal. Eso quiere decir que los datos van a estar ordenados por la clave. Cada vez que yo inserte un alumno, ese alumno se va a guardar en la tabla ordenado por la clave. ¿Ya? Entonces, por defecto está organizado así porque normalmente yo voy a hacer los joins, todas las cosas van a trabajarse siempre con el índice para identificar a cada entidad que yo almaceno. Entonces, por eso es que SQL Server considera que bueno, los que han desarrollado SQL Server aconsejan que siempre haya un índice así, que los datos se almacenen así para que las consultas sean más eficientes. Pero yo como DBA puedo decidir que para que esto no perjudique en el rendimiento, puedo elegir, me conviene elegir claves principales autonuméricas. De manera que cuando yo añada un alumno, en este caso alumno, no tenga que estar reordenando todo, sino que se añada al final. Eso va a ser una gran diferencia en la eficiencia. Entonces, esa es la recomendación, que los índices sean autonuméricos. ¿Ya? Perdón, entonces, Podríamos, por ejemplo, yo aquí creé esta tabla, no sé si era con ustedes, esta tabla A, y esta tabla no tiene índice, porque yo no he elegido una clave principal. Entonces, sí puedo eliminar ese índice, SQL Server me lo permite, pero por defecto me orienta a que yo haga así, ¿no? Por defecto me lo crea. Entonces, si yo no quiero, puedo crear una tabla sin clave principal, creo un heap, le llaman en SQL Server. Heap significa montón. Entonces, esta tabla A no está ordenada, no tiene un índice físico. Entonces, los datos están en el orden en que han sido añadidos y por tanto no tienen un índice físico. Yo lo puedo crear, ¿no? Manualmente con un create clustered index. ¿Ya? No sé si eh, está claro. Entonces puedo elegir, ¿ya? Exacto, exactamente. Ya no puedo crear otro índice cluster. Me va a dar error. De hecho, fíjense acá, yo puedo crear índices no con DDL, puedo crear acá. Entonces, si hago new index, fíjense que cluster index está apagado porque ya hay un cluster index.
solamente está non-cluster index, ¿sí? Se supone que aquí sí debería poder, a ver, vamos a ver. New index, ¿ven? Y aquí puedo crear un cluster index porque este no tiene cluster index. Entonces, una tabla puede tener muchos non-cluster index, pero solo un cluster index. En otras palabras, un índice físico, que es cómo se van a almacenar los datos en la tabla, ordenados, el orden en que se van a almacenar los datos, y varios non-cluster index. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces acá fíjense que está utilizando el índice cluster porque la tabla por defecto tenía su clave, este cluster index, entonces trabaja sobre ese índice cluster. Pero no le sirve de mucho porque como estoy buscando el apellido Shannon, entonces yo creo acá un índice sobre el apellido. Y entonces ahora, si vemos el plan de consulta, vemos que utiliza ese índice que se llamaba NSIX persona apellido. Utiliza ese índice y utiliza este procedimiento de bajo nivel que es un index seek, o sea, va a buscar más rápido a través de un árbol de búsqueda. Y entonces, fíjense si comparamos el costo que teníamos arriba con el de abajo, vemos que acá el costo se reduce 10 veces gracias a que tenemos este índice. Entonces, el tener un índice hace una gran diferencia que se va a notar cuando tenemos muchos de registros, millones de registros. Si tenemos pocos registros, no lo vamos a notar, pero cuando tenemos millones de registros, se va a notar. Ya, pero sí podemos ver, podemos analizar también el plan de consulta y ver cómo se comporta con un índice, sin el índice, qué pasa si añado otro índice parecido, cuál usa, etcétera, ¿no? Entonces pueden hacer, a ver este tipo de cosas. Si ustedes quieren, pueden hacer sus pruebas en SQL Server y van a ver que en esta zona les sugiere índices en algunas consultas. En mi ejemplo, no ha sugerido ningún índice, por eso no ha aparecido. Pero en esta zona les puede aparecer. Vamos a ver en algún momento eso. También ustedes pueden, SQL Server provee, nos facilita procedimientos almacenados, que vamos a ver después. Los procedimientos almacenados en realidad son consultas que están almacenadas o secuencias de consultas que están almacenadas. Eh, entonces, aquí yo tengo una consulta, SP Help Index, es un procedimiento almacenado que me ofrece SQL Server. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer, bueno, puedo hacer nueva consulta. Entonces puedo hacer SP Help Index. Help Index. Sí. Y acá colocar la tabla, digamos, si ejecuto esto, entonces me dice tiene un solo atributo, un solo índice que es PK alumno y se llama así porque es el índice cluster de primary key alumno, ¿no? Es un índice cluster único sobre la primary key y la clave del índice es SI. Aquí tengo en nota, tengo 3 índices. Si hago un help index nota, me va a sacar información de los 3 índices, ¿no? Entonces, los gestores ofrecen este tipo de índices. No me ha sacado. No. No, estas son keys, no son índices. No, solamente tengo un índice. Esta es especificación de los foreign keys. Solamente tengo un índice, ¿no? Pero puedo crear
el índice create index y de X. Por defecto los índices son non-cluster. Puedo poner non-cluster o borrar. Por defecto son non-cluster. Create index y de X nota sigla, digamos. On nota, ¿qué sería? On nota y que el atributo sea sigla. Entonces yo creo este índice y se ha ejecutado el comando satisfactoriamente y puedo refrescar esto para que aparezca, aquí aparecería ese índice que acabo de crear, que es non-cluster, ¿no? Por defecto. Si ahora veo el help de notas, me dice, tienes un índice non-cluster sobre el atributo sigla eh, que está acá, ¿no? Fíjense que aquí el índice cluster está sobre la clave principal que es compuesta, CI, sigla, gestión. Entonces hay ese tipo de herramientas que como DBA me permiten saber qué índices hay en cada tabla, de qué tipo son y demás para tomar decisiones, ¿no? Si yo borro, a ver, si yo hago select asterisco from nota, son 9 registros. Yo puedo borrar mi índice sin que eso afecte, entonces hago drop index y de X nota sigla on nota nota nomás, creo que es así. Ejecutamos y se borró el índice. Entonces si yo actualizo acá, fíjense que ya desaparece el índice, pero mis datos están intactos, ¿no? O sea, no afecta en absoluto a los datos, simplemente son archivos auxiliares que yo creo al gestor, para el gestor. ¡Ah! Ya son las 10, me tengo que ir, chicos. Que creo para el gestor para que pueda trabajar correctamente. Me pasé. Entonces, vamos a quedar acá, nos vemos el lunes, por favor, porque mañana tengo que tomar examen de mesa, ¿ya? Mil disculpas, se me ha ido el tiempo y tengo trabajo, tengo que volar. Listo, que les vaya bien. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes.